Buenas tardes oyentes, el día de hoy junto a Natalie González, Sajira Riquelme, Valentina Torres y quien les habla Catalina Carrillo, vamos a hacer una presentación acerca de cómo se vulneran los derechos de las mujeres en Chile con respecto al sesgo de género, incluyendo los diversos estereotipos, arquetipos y la imposición del sistema patriarcal, más específicamente dentro de la formación y ejecución de la terapia ocupacional. Bueno, para empezar debemos hablar sobre una breve historia acerca de los derechos femeninos. En esto vamos a hablar sobre nuestra historia violeta de María Angélica Yáñez. Ella divide en tres periodos principales la historia de Chile. En los dos primeros capítulos de su libro, Yáñez se remonta a a los primeros años del siglo XX, destacando que si bien la estructura sociocultural de Chile era bastante patriarcal, hubo mujeres que buscaron ir en contra de lo establecido. Luego habla de 1935, hablando del movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, el MEM, y su publicación periódica de La Mujer Nueva. Más adelante, María Angélica Yáñez centra sus dos últimos artículos en el papel de que jugó la educación y la feminización del profesorado que eclosionó a mediados del siglo XX, luego de las décadas de posicionamiento de las mujeres en el mundo de la pedagogía y el mundo laboral. Bueno, además debemos hablar sobre los principales puntos de preocupación. En estos puntos claves van a abarcar sobre el estado de los derechos de la mujer en Chile y cómo influyen en la carrera femenina contra los estereotipos y la vulneración de sus propios derechos. Para empezar debemos hablar de la penalización del aborto en Chile, que viola los derechos de la mujer, pues si se tiene en cuenta las dimensiones del impacto del aborto clandestino, Chile cuenta con una de las tasas de aborto más altas en América Latina y el aborto inseguro constituye la primera causa de mortalidad materna. Para continuar debemos hablar del acoso sexual, que la legislación chilena no está tipificado como una manera explícita de una conducta ilícita. Además debemos hablar sobre la educación, la discriminación que sufren las adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo, atenta contra su derecho a la educación. Además, por otro lado, los textos escolares son discriminatorios hacia la mujer, ya que reproducen el rol tradicional asignado a esta en la sociedad chilena. Finalmente debemos hablar sobre el CERNAM, que es la institución gubernamental a cargo de los asuntos de la mujer. Esta, en la práctica, se ve muy restringida en sus labores, ya que no cuenta con una legitimidad necesaria tanto en la institución del Estado como en la sociedad civil. Definiendo conceptos. El concepto de arquetipo hace alusión a las manifestaciones idealizadas de una expresión de género en particular. En otras palabras, son modelos que hacen referencia a objetos, ideas o conceptos del cual van a derivar. Un ejemplo de esto en el arquetipo masculino es que se le atribuye el concepto de guerrero por la autoconfianza y el valor, y en el arquetipo femenino se le atribuye el concepto de materno por tener un rol de crianza y de afecto. El estereotipo tiene una connotación discriminatoria y prejuiciosa. Por ejemplo, la mujer debe ejercer el rol de madre, esposa y dueña de casa, y el hombre el rol de proveer a la familia. El concepto sexo se refiere a las diferencias y características biológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Es decir, son las características con las que se nace. Con respecto al género, este se expresa a través de diversas construcciones sociales que aparecen en los distintos espacios que componen la vida cotidiana de las personas. Ahora vamos a definir qué son los derechos humanos en base a dos perspectivas. Para las Naciones Unidas, los derechos humanos son una serie de atributos que todas las personas poseen, independiente de su raza, cultura, nacionalidad, posición social, económica, y son irrenunciables. Quiere decir que las personas siempre los van a poseer. ¿Qué derechos son estos? Derecho a la vida, derecho al trabajo, al descanso, a la educación, a la privacidad, por nombrar algunos. Ahora, desde la perspectiva de la terapia ocupacional, en el año 2006, la Federación Mundial de de Terapeutas Ocupacionales realizó una declaración a favor de los derechos humanos, pero también reconociendo a la ocupación como uno de ellos. ¿Y qué son las ocupaciones? Son estas actividades cotidianas que las personas realizamos y que tienen sentido y una función, un propósito, en fin. Las problemáticas dentro de la profesión. Este artículo busca identificar y analizar experiencias y percepciones donde se reflejan estas desigualdades relacionadas con el género entre terapeutas ocupacionales que se autodeclaran hombres. Se comienza señalando cómo los roles de género son estructuras sociales, las cuales van a determinar las tareas o actividades que se espera que realice una persona por el sexo que pertenece. Tradicionalmente a los hombres se le asigna un rol productivo y a la mujer el rol reproductivo.
El papel masculino, en base a la teoría del rol, tiene ciertas características de lo que significa ser varón, siendo una presión de y para el hombre en diversos sentidos. Y esto se conoce como crisis de la masculinidad dadas las propuestas feministas de los últimos años. Además, en el artículo se menciona a Eleanor Clark por el concepto de espíritu materno, lo cual desvía la profesión a un aspecto más femenino, haciendo referencia a la feminización de la salud. Por otra parte, es importante mencionar el concepto de masculinidad hegemónica, es decir, la dominación y el poder que tienen los hombres sobre las mujeres. Un ejemplo de esto es el principio jerárquico, que consiste en que el trabajo masculino se considera socialmente de mayor valor, provocando que se escuche más a los terapeutas ocupacionales varones. En base a todo esto, empiezan a emerger los estereotipos sociales junto con los privilegios en la profesión de la terapia ocupacional en aspectos como el acceso al empleo, el rol que se desarrollará y las percepciones de autoridad entre los profesionales por parte de los usuarios. Ya, con respecto al artículo Percepción de la construcción de género en estudiantes de terapia ocupacional, se le realizan algunas preguntas a estos grupos de estudiantes para generar una discusión, cuyo objetivo es saber cuál es su perspectiva frente a la construcción de género. Algunas problemáticas que van a presentar es que existe una dicotomía entre lo femenino y masculino que va a estar ligado a los estereotipos y a los mandatos sociales. También que la diferencia de los géneros se da por su sexo, generando desigualdad y pocas oportunidades en la sociedad. Existen mandatos que son transmitidos de manera explícita o implícita, que son desde el nacimiento, y van a limitar la libertad para reflexión sobre cómo vivir su género y cómo desenvolverse. Algunos elementos que influyen en esta construcción social de género son la religión, el sistema económico capitalista y los medios de comunicación, que van a definir mandatos, estereotipos y arquetipos. Otros factores que van a influir son el nivel socioeconómico y el nivel de educación, que da cuenta de las capacidades para reflexionar sobre estos roles impuestos desde la niñez. Por último, destaco que en el área productiva el salario es distinto y la capacidad de elección en la profesión es limitada. Bueno, con respecto a la perspectiva de las mujeres en cuanto al sesgo de género, primero debemos comenzar hablando de qué es el sesgo de género. Este se refiere a la omisión que se hace sobre cómo son conceptualizadas las mujeres, los hombres y las relaciones de género en un determinado objeto de estudio o problemática. En cuanto a esta definición, el 91% de las mujeres chilenas señala que el país, es machista, completamente. Por lo tanto, en cuanto a lo laboral, a lo socioeconómico, entre otros factores que influyen en la vida cotidiana, las mujeres dicen que el hombre se ve beneficiado en este país. Ahora abordaremos una crítica en cuanto al rol de los terapeutas ocupacionales en base a los artículos estudiados. En estos artículos se evidencia una discriminación contra la mujer, lo cual para la ONU lo define como toda práctica que restringe tanto el ejercicio como el reconocimiento de las labores que pueden desempeñar las mujeres. En los textos se evidenciaba una ausencia de compañerismo laboral. Los terapeutas realizaban prácticas inclusivas hacia sus usuarios, pero en la relación entre los propios colegas y profesionales muchas veces realizaban acciones exclusivas y que invisibilizaba la labor de la mujer. Es por esto que proponemos 4 propuestas. La primera de ellas es quebrar con esta mentalidad de superioridad entre los sexos, a través de espacios de cooperación donde la mujer también pueda participar y también pueda optar por cargos en base a su capacidad y en las habilidades que tiene, y no tan solo a su género. Además debemos crear espacios reflexivos en la población que contribuyen al cambio de mentalidad, es decir, crear espacios de reflexión para que la gente pueda compartir sus experiencias y podamos realizar un cambio en nuestra mentalidad como chilenos. Además, nuestra última propuesta es promover patrones, valores y actitudes inclusivos orientados a la superación del modelo patriarcal en un contexto universitario, tanto para educadores como para los propios estudiantes. En conclusión, los estereotipos y el modelo patriarcal siguen presentes en el cotidiano. Por tanto, los roles que son impuestos con respecto al género son naturalizados e invisibilizados. Pero al interactuar con otras personas en distintos espacios y tiempos nos permitimos tener una visión crítica frente a los temas ya tratados. Muchas gracias por su atención.